conflicto armado en Medellín y la violencia, que son como dos ejes que han estado muy presentes en la vida social, cultural, política de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, está asociado principalmente al propio proceso de urbanización y de modernización de la ciudad. Esta fue una ciudad que se fue urbanizando de una manera masiva, muy masiva, y de manera, digamos, desordenada, prácticamente siguiendo un patrón de aglomeración poblacional urbana sin ningún tipo de planificación. La planificación aquí surge a finales de los años 60, inspirado sobre todo en la llegada de el señor Serts y no me acuerdo ahora el nombre del otro, que vinieron a hacer como un diagnóstico de la ciudad y dejaron las bases maestras para una planeación de la ciudad que solo a finales de los años 60 empezó a tomar forma con una planeación incipiente, donde surge el famoso plan maestro. Pero entonces podríamos decir que la violencia y el conflicto está asociado a ese proceso, digamos, sociológico, como se pobló el territorio de la ciudad. En general el valle de la Urrá teniendo como epicentro de la ciudad. Pero esto es a su vez resultado de un proceso más macro, vivido en todo el país y de manera muy dramática en el departamento de Antioquia. Recuerden que estamos hablando de los años 50 y 60. Los años 50 y 60 están marcados en Colombia por una cruda y agudizada crisis de violencia política patrocinada o protagonizada por los dos partidos liberal y conservador, que tuvieron como escenario fundamental el campo. Y su lógica no era solamente la disputa entre liberales y conservadores, sino que detrás de esa lógica partidista había también un proceso creciente de expropiación de las tierras a los pequeños y medianos campesinos bajo el pretexto de una lucha partidaria, de suerte tal que desde finales de los años 50 y comienzos de los años 60, la ciudad de Medellín, como en general muchas otras ciudades grandes e intermedias del país, conocieron un crecimiento espectacular, súbito, en su población. La demografía de las ciudades pasó repentinamente de representar el 50 al 100%, o sea, dobló su población. En Medellín, no tengo aquí los datos, pero el incremento poblacional demográfico fue extraordinario. Esto va a explicar que en Medellín, por fuera de la trama urbana tradicional, con unos barrios tradicionales, Medellín a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 conoce una expansión territorial urbana. Los barrios nuevos que irrumpen a través del loteo pirata, a través de las invasiones, se van a ir subiendo en las laderas, fenómeno que no era común en Medellín. Pero no solo el crecimiento por falta de planeación del territorio, de planeación urbana, sino que por otro lado asistimos a una concentración poblacional sin unos referentes socioculturales, políticos, comunitarios, que pudieran ponerle un mínimo de ordenamiento a ese proceso de poblamiento. Como decía, yo creo que la imagen mejor es la imagen de la aglomeración, donde hay una concentración poblacional sin ninguna consistencia ni normativa ni socioorganizativa. O sea, no había un principio ni formas de estructuración y de ordenamiento de esa aglomeración urbana, ¿sí? Eso es un caldo de cultivo, como está probado en muchas otras experiencias, no solamente de Medellín y de Colombia, sino de muchas otras experiencias en América Latina. Ese es un caldo de cultivo para que proliferen múltiples formas de violencia,
Por eso es que con la aglomeración urbana de los años 50 y 60, rápidamente en Medellín empezaron a irrumpir bandas de jóvenes que empezaban a ejercer formas primarias de delincuencia, como la extorsión, el robo, etcétera, que luego después empezaron a tomar formas mucho más orgánicas y desarrolladas, como bandas que ya trascendían el referente territorial exclusivo del barrio para incorporar a toda la ciudad, ya bandas juveniles como un ámbito territorial para toda la ciudad y bandas especializadas en determinados campos específicos, unas para el robo de bancos y de entidades financieras, otro para el robo de carros, de automóviles o de autopartes, para el robo de motocicletas. O sea, empezaron a especializarse, no solo a estructurarse sobre una base territorial mucho más amplia, sino a especializarse en la ciudad. Lo más importante, a mi juicio, que cabe destacar en este proceso de los años 60 y comienzos de los años 70, es que muchas de estas bandas incursionaron directamente en los barrios nuevos que brotaban en la ciudad a raíz de este proceso de migración proveniente del campo. Empezaron, digámoslo así, a castigar, a ejercer la delincuencia en estos barrios, lo cual produjo una reacción por parte de muchos sectores de los barrios populares, una reacción, llamémoslo así, una resistencia urbano-popular, ¿sí? Primaria en principio, reactiva en principio, y luego cada vez más organizada. En principio se organizaron, ¿cómo se dice?, formas de autodefensa barrial, estimuladas incluso por la propia administración municipal, ¿sí? La propia administración municipal estimulaba la creación de estas entidades comunitarias, espontáneas algunas, organizadas otras, de autodefensa barrial para enfrentarse a las bandas. Entonces, yo creo que estos fueron los primeros brotes de violencia que se producen en la ciudad y particularmente en las comunas populares de la ciudad, estas que se fueron configurando de manera desordenada, de manera como la hemos descrito, sin ningún plan y sin ningunos principios ordenadores desde el punto de vista cultural, social, económico, etc. Entonces se produce una suerte de colisión, de choque, de confrontación entre estas bandas que surgen en los barrios frente a la situación de exclusión de jóvenes de los barrios, exclusión frente al empleo, exclusión frente a la educación. Muchos de ellos no tenían acceso al sistema educativo, porque el sistema educativo todavía era un sistema educativo muy precario y cerrado, y frente al empleo, porque si bien Medellín estaba en una fase expansiva desde el punto de vista de su industrialización, la industria no daba abasto para incorporar y absorber toda esa fuerza de trabajo juvenil proveniente sobre todo del campo. Eso los lleva a cometer estas acciones, repito, de delincuencia, de criminalización, que produce como reacción la creación de formas de autodefensa barrial de la sociedad.